Mi nombre es María Eugenia y voy a hablar sobre la formación del territorio argentino. El Estado y el territorio argentino se formaron a partir de un proceso de marchas, contramarchas y conflictos de intereses. Como nación, la Argentina se desarrolló a partir de las revoluciones y los movimientos independentistas de principios del siglo XIX y terminó de formarse en la década de 1880. En el siglo XV, la Argentina estaba formada por grupos originarios. Los pueblos sedentarios del noroeste argentino eran los diaguitas, los atacamas, los humahuacas y los calchaquíes, que desarrollaron actividades agrícolas y ganaderas adaptándose a los relieves de la región. Difundieron su cultura e incluso el idioma quechua. Desarrollaron el camino del Inca, las terrazas de cultivo de papa, maíz, mandioca y porotos, el desarrollo de sistemas de riego, la ganadería de camélidos, fortificaciones, depósitos, viviendas de piedra y adobe y los santuarios. Hacia el este, en las yungas y entre los ríos Salado y Dulce, se encontraban los tonocotés, que mantenían lazos con las comunidades del noroeste andino y desarrollaron la alfarería y los tejidos. También habían grupos nómades o seminómades, los lules, que practicaban la recolección, la caza y la agricultura. Hacia las sierras de Córdoba estaban los comechingones, que ocupaban densamente el espacio y practicaban la agricultura, la caza, la ganadería y la recolección de semillas. En la llanura chaqueña habitaban los huichis o mátacos, los chiriguanos, los tobas, piragás y mocovíes, que se desplazaban para conseguir su alimento. En el nordeste y centroeste estaban los guaraníes, charrúas y timbúes, que desarrollaron la caza, la pesca y la recolección debido a su abundancia de recursos. Eran constructores de canoas y practicaban también la agricultura. Los guaraníes vivían en aldeas. En la llanura pampeana vivían los querandíes, que desarrollaron la caza de coipos, venados, guanacos, ñandúes, vizcachas y mulitas, y también recolectaban y pescaban. Vivían en toldos hechas con pieles de animales. En la zona patagónica habitaban los ahonequen y los tehuelches. Eran cazadores de guanacos, ñandúes y zorrinos. En Tierra del Fuego se ubicaban los alacalufes y yámanas. Se dedicaban a la pesca y a la caza de animales marinos y terrestres. En la zona de Neuquén y Mendoza vivían los pehuelches. Eran recolectores y cazadores y estaban en contacto con los pueblos transcordilleranos reches, araucanos o mapuches. Territorialidades coloniales. A fines del siglo XV y a principios del siglo XVI se produjo la conquista y la colonización europea de América. Los primeros en colonizar fueron el Imperio Español y el Portugués. Luego se sumaron el Imperio Británico, Francia y los Países Bajos. El Imperio Español implementó que la autoridad máxima era el rey. Los virreinatos eran la principal división de las colonias y estaban gobernados por un virrey que representaba los intereses del rey español. Los seguían las capitanías, que tenían funciones militares, y las gobernaciones, que se ocupaban del manejo de los recursos y las obras públicas. En las ciudades que se fundaban se instalaba un cabildo. El Virreinato del Perú se creó en 1535 y su capital era Lima. Dentro de ese virreinato se encontraban las minas de Potosí, que eran muy valoradas por la corona española debido a su riqueza en minerales. El actual territorio argentino formaba parte del Virreinato del Perú y estaba dividido en 3 jurisdicciones. La gobernación del Río de la Plata, 1593, la gobernación de Tucumán, 1563, y la gobernación de Chile, 1540. En 1617 se dividió las gobernaciones del Paraguay y del Río de la Plata y la capital era Buenos Aires. En esta época se establecieron algunas de las ciudades más importantes de la Argentina, como Salta, Tucumán, Mendoza y Córdoba. Creación del Virreinato del Río de la Plata. El Virreinato del Río de la Plata se creó en 1776 por los Borbones. Su capital era la ciudad de Buenos Aires. Su territorio se subdividió en 8 intendencias, que tenían funciones administrativas, y 4 gobernaciones, que tenían la función militar y de defensa. También en esta época se implementó el contrabando, que se producía a través de puertos clandestinos como el de Buenos Aires y el de Montevideo. Provincias Unidas del Río de la Plata. En 1808 el rey Fernando VII fue capturado por el emperador francés Napoleón Bonaparte. Esto produjo la caída de la monarquía española. En América surgieron movimientos revolucionarios independentistas. En Buenos Aires se produjo la Revolución de Mayo el 25 de mayo de 1810. Se
Se formó la Junta de Gobierno, que desconoció la autoridad del rey y se inició el camino a la independencia. Las intendencias se separaron y surgieron las primeras provincias. El 9 de julio de 1816, el Congreso de Tucumán declaró la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Buenos Aires quería establecer un gobierno centralizado, pero las provincias reclamaban un sistema federal que reconociera su autonomía. En 1819 se redactó una constitución que no fue aceptada por todas las provincias. Las fuerzas del litoral enfrentaron al gobierno de Buenos Aires, que fue derrotado en la batalla de Cepeda en 1820 y provocó la disolución del poder central. Argentina quedó conformada por 14 provincias y la Patagonia y el Chaco se encontraban bajo el dominio indígena. El período de la organización nacional. En 1853, tras la caída de Juan Manuel de Rosas, se proclamó la Constitución Federal y surgió la Confederación Argentina, pero Buenos Aires no quiso formar parte y quedó dividido en la Confederación Argentina, la capital era Paraná, y el Estado de Buenos Aires. Se produjo un enfrentamiento entre el ejército de la Confederación, liderado por Justo José de Urquiza, y el ejército porteño, liderado por Bartolomé Mitre, en 1859. Urquiza triunfó y se firmó el Pacto de San José de Flores. En 1861 ocurrió la Batalla de Pavón, donde el ejército de Buenos Aires triunfó. Se unieron los dos estados y se inició el proceso de unificación. Entre 1862 y 1880 se unificó el territorio y se estableció definitivamente el Estado argentino sobre la base de la Constitución Nacional de 1853. Para extender la frontera se organizaron las campañas militares, la conquista del desierto, encabezado por Julio Argentino Roca en 1879 y la campaña al Chaco en 1884. Estas áreas se organizaron en 10 gobernaciones que dependían del gobierno nacional y hubieron factores que posibilitaron que Argentina se incorporara en la economía capitalista moderna en el marco de la División Internacional del Trabajo en el periodo de exportación. Y ahora puse unas imágenes sobre el tema y las Provincias Unidas del Río de la Plata.